verosímiles textuales. Son pertinentes aquí algunos postulados de Derrida en cuanto a las formas en que el sujeto puede asimilar el pasado y el futuro, ya sea como conjuro, es decir, negando ambos y potenciando únicamente el presente, y otra forma que Derrida define como espectralidad del pasado, esto es, experimentar el duelo acostumbrándose a vivir con los espectros, fluyendo así en la dinámica de la herencia y tradición de la misma. Oscilando entre la posibilidad del duelo y el sentimiento melancólico, el tono apocalíptico contrautópico que se advierte en esta narrativa de los hijos parece advertir que la experiencia del duelo prolongado hasta hoy puede llegar a ser un proceso interminable. Según Judith Butler, quien relabora la dualidad freudiana duelo y melancolía, sufrir un duelo implica que el sujeto de la pérdida acepte que algo en su interior ha cambiado para siempre y que algo en él mismo ha desaparecido también para siempre. En el caso de la narrativa de los hijos, la aceptación de la pérdida, en el sentido que la entiende Butler, no es una dimensión que los textos elaboren de manera nítida a nivel del sentido. Por otro lado, si en algunos casos donde el proceso mencionado puede vislumbrarse apenas, ello no significa, sin embargo, la superación del estado de ánimo. Ante este cuadro psicológico narrativo y el sentimiento apocalíptico contrautópico que lo traduce, solo es posible conjeturar sus eventuales causas. Aclarado ello, es advertible en estas novelas una crisis generalizada del sentimiento de comunidad, no solo a nivel de las experiencias concretas descritas, sino también en la dificultad de imaginar formas de comunidades deseadas o deseables. Pareciera que el lazo que une lo individual y lo colectivo hubiese sufrido un tipo de fractura que no logra hasta el día de hoy aquilatarse realmente. Por ello, la activación del sustrato apocalíptico contrautópico en el espesor narrativo y el estado de ánimo de desesperanza predominante deviene núcleo de significación decisivo para intentar develar ese algo difuso pero denso que ha determinado el imaginario social y literario de estos últimos años. Muchas gracias. Perfecto. Una catástrofe irrevocable, ¿no? Nuevamente vuelvo a lo del si hay salida o no. Don Diego Muñoz, por favor. Bueno, si quiere puede ocupar los 5 minutos de Rafael y los 2. No están cortos. Bueno, pero después a lo mejor puede complementar, ¿no? También. 5 minutos de placer. Perfecto. Bueno, probablemente voy a desarrollar una idea que expresó con mucha brevedad Rafael, y creo que en lo que coincidimos, que estamos viviendo en un momento que es totalmente contrautópico. Que estemos usando el término contrautopía está acuñado aquí por Cristian Montes, porque habíamos hablado al principio cuando lo pusimos de antiutopía, y él insistió que era mucho más claro contrautopía, estaremos de acuerdo con esa idea. Estuvimos deliberando sobre estos temas en la frontera entre Croacia e Italia hacia fines del año pasado, sobre estos temas, en un encuentro de escritores que versaban sobre el tema de la libertad y la no libertad en ciudades que son como el recuerdo del imperio austrohúngaro, entre otras cosas, que era un buen escenario para discutir este tipo de cosas. Contrautopía sombra sobre el sueño de la libertad, ¿no? Los orígenes de las contrautopías. Desde que Platón, impulsado por uno de los sueños más maravillosos de la humanidad, escribió la República, se inició una cruzada por imaginar una sociedad perfecta, ideal, lo más próxima a la perfección, donde los seres humanos puedan vivir una existencia libre y placentera. En el siglo XX la utopía tiende a desdibujarse por la desesperanza y el horror que generaron las dos guerras mundiales, donde confluye el surgimiento de modelos totalitarios extremos como el fascismo y el estalinismo, que justamente prometían acabar con la injusticia
y dar origen a reinados de leche y miel. De otra parte, no hay que echarse arena a los ojos, como la historia la escriben los que vencen. Hay que tener cuidado con asumir que la desaparición de los totalitarismos mencionados haya abierto paso a un mejor momento de la humanidad. El triunfante capitalismo logró durante el siglo pasado eliminar a sus principales competidores para imponer la nueva lógica neoliberal, asimilándolos y sometiéndolos a ella. El modelo vigente busca reducir todas las dimensiones humanas al sutil y férreo imperio del mercado. La vieja ética comunitarista de la solidaridad y sus consecuentes e inútiles dilemas ajenos al pragmatismo de los negocios se almacenan en un arcón polvoriento y olvidado. Dentro de una playa de textos de diverso alcance y calidad existe consenso en que dos de las contrautopías más célebres fueron concebidas en el siglo XX: Un mundo feliz de Aldous Huxley, que es del 1932, bien antigua ya, y 1984, que es del año 1949, de George Orwell, ambas escritas en forma de novela. A la dupla señalada, para efectos de esta reflexión, he agregado por la necesaria dosis de arbitrariedad que encarna cualquier selección, Fahrenheit 451, escrita en 1953 por Ray Bradbury. El mundo feliz, la hiperdeterminación. En el mundo feliz encontramos una sociedad hipertecnologizada y plena de abundancia, organizada en castas, con roles específicos por el Estado mundial que ha manipulado su amaño en pos de una versión tapada las principales variables sociales y ejerce un control férreo sobre las personas. La reproducción y el sexo caminan por sendas separadas. En consecuencia, dejó de existir el concepto de familia. La diversión está regulada por el Estado y sirve tanto al consumismo como al entretenimiento alienante. La gente es feliz en un mundo totalmente organizado y previsto. La libertad no es ni remotamente una preocupación para los ciudadanos. Cabe destacar al menos que en el mundo feliz las personas vivían en una sociedad que les prodigaba bienestar y satisfacción. En el caso de las castas menos favorecidas, su precario grado de conciencia les impedía darse cuenta que su destino estaba trazado, que no tenían la opción de escoger otro, en consecuencia no sufrían por esta causa. 1984, la dictadura pesadillesca. El mundo de 1984 pone de relieve el rol del dictador supremo, el gran hermano, objeto de una idolatría fanática que lo convierte en una suerte de Dios viviente, formidable herramienta para imponer el control absoluto. La información es manipulada y solo existe la verdad oficial. Se despliega un sistema masivo de vigilancia y el aparato de represión a servicio del partido único. Tres clases conforman la sociedad orwelliana: los altos dirigentes del partido, los miembros del círculo externo del partido que se hacen cargo de administrar la burocracia del Estado, y los proles que viven inmersos en la pobreza, aunque provistos de entretenimiento. Aunque su presencia en nuestro mundo real fue muy intensa en la segunda mitad del siglo XX, este tipo de regímenes parece devenir un modelo en declinación. No obstante, en el mundo real prevalecen rasgos como el control y el potente uso de los medios de comunicación, el manejo de guerras reales o amenazas potenciales como medio de fortalecer la unidad nacional y el empleo de sistemas de inteligencia más sofisticados y menos violentos. Fahrenheit 451, la anulación del pensamiento. El Estado ha llegado a la convicción que leer provoca un estado de conciencia indeseable, causa de toda insatisfacción y sufrimiento. Aquí empiezan los parecidos a nuestro estado actual. Todos deben ser iguales, entre comillas. Esa es la base del perfecto equilibrio social que resulta de la falta de cuestionamiento. Por ello, el Cuerpo de Bomberos tiene por extravagante misión la búsqueda y quema mediante lanzallamas de los libros, sin excepciones. Los medios de comunicación de masas son la principal fuente de entretenimiento y, por cierto, de alienación de los miembros de la sociedad fahrenheitiana. La población, cuando no está frente a las enormes pantallas interactivas de televisión, escucha una corriente mediática infinita conformada por música e información mediante auriculares mínimos. Una visión realmente profética. No cabe duda respecto a la similitud que el mundo que describe Bradbury y el nuestro actual.
La gente se considera feliz aunque no tenga libertad y esté atrapada en la prisión de su propia mente, ajena al mundo del conocimiento, el arte y la reflexión. Un gran acierto de Fahrenheit 451 es haber predicho el rol rector de los medios masificados a través de la tecnología y su efecto como medio de control absoluto. Así, por otro camino, hemos llegado a una cuasi renuncia absoluta a la lectura, producto de la falta de interés. Así caminamos o nos arrastramos hacia un mundo crecientemente dominado por la ignorancia, la vacuidad y la pasividad expresadas como carencia de opinión de los individuos. ¿Dónde estamos hoy? Más allá del ámbito de estas ideas, es evidente que vivimos tiempos de crisis. Es un mundo que muestra crisis diversas y simultáneas en los gobiernos, entre estados, las instituciones y a nivel de las personas. Las metas son móviles, se desplazan y se alejan continuamente. Es como si el logro hubiera desaparecido del horizonte alcanzable. La gratificación se posterga en pos de un futuro hipotético, aunque mientras tanto se va consumiendo de manera de compensar, aunque nunca satisfacer. El deseo motor de la sociedad debe mantenerse insatisfecho en lo esencial para cumplir su rol. Del mismo modo, una sociedad buena y justa se posterga a un futuro inalcanzable. Lejos del control burocrático central, la sociedad moderna ha evolucionado en sentido inverso al señalado en 1984, un mundo feliz, hacia un mundo desregulado, con un Estado pequeño, donde se han privatizado la mayoría de las tareas. Estos pequeños y en general débiles estados actúan con dificultad en el planeta globalizado, donde operan vastos poderes transnacionales. Lo privado ha invadido el espacio de lo público en casi todo sentido. Los gobernantes han de actuar como facilitadores de los poderes económicos, atraer inversionistas, generar puestos de trabajo, activar su economía. La preocupación por el bienestar de los ciudadanos, salud, educación, vivienda, seguridad, queda en sus propias manos. De ciudadanos pasaron a convertirse en meros consumidores. El individuo produce para consumir. Es el consumo lo que manda en la sociedad moderna. El consumo es la forma de satisfacer los anhelos, aunque estos jamás deben ser satisfechos a plenitud, pues el motor social se detendría. Avanzamos sin una meta clara que provea sentido a nuestros esfuerzos. La búsqueda de una sociedad mejor se ha extraviado y está por completo fuera de las expectativas y las agendas. El mejoramiento no es una aspiración colectiva, ha pasado a ser una responsabilidad individual. Los planes de los individuos han de realizarse en un mundo cambiante, imprevisible y caótico, donde la confianza es un bien escaso. Cada cual está abandonado a su suerte en un escenario que se modifica de manera continua, generando múltiples expresiones de inseguridad. Ante la pregunta implacable, ¿por qué es bueno leer literatura?, la única respuesta contundente que he hallado es porque nos conduce a un viaje hacia el otro. Consiste en saber lo que otros sienten y viven, ponerse en el lugar de ellos. Eso se encuentra exactamente en las antípodas del culto a lo individual. Reconocer al otro y centrarse en él es el germen de la comprensión, la solidaridad, la humanidad. No puedo evitar declarar mi perplejidad ante la visión de nuestra actualidad que Ray Bradbury elaboró en su Contrautopía de manera tan próxima hace ya 60 años. Queda pendiente quién elaborará el sueño que ilumina el rumbo a tomar. Un escritor, un filósofo, un científico, un labrador, un profesor. Tal vez, me atrevo a sugerir, sea nuevamente el turno de los escritores. A mediados del siglo pasado se escribieron esclarecedoras contrautopías que, más allá de su capacidad de anticipar el futuro, generaron, creo, efectos positivos en la historia. Así como también desde los albores mismos de la humanidad se escribieron maravillosas utopías como la de Platón. Quizá ahora podamos o debamos, en un momento de gran desesperanza, soledad e individualismo, asumir el desafío de soñar un mundo donde el significado de la palabra libertad equivalga a los anhelos más altos de la humanidad. Bueno, agradecemos la primera ronda, efectivamente. Estamos con un poco de tiempo. Yo voy a ofrecer la palabra ahora para que ustedes pregunten, pero antes voy a tomar una pequeña licencia, ¿no? Pensaba, acabo de ver una película que se llama Enemigo Invisible, ¿no?
recién estrenada en el cine, en que una niña que juega en un patio de una casa, ya no recuerdo bien, Kenia, Somalia, por ahí, está en el centro de la discusión de los líderes mundiales que están en ese momento decidiendo si es que lanzan un misil, digamos, a distancia, desde un dron, y que puede afectar a la niña, digamos, que está jugando, vendiendo pan, qué sé yo. Entonces, pareciera ser que somos, con toda esta tecnología, ¿no? Somos, ¿cómo decirlo? No tenemos nada que decir frente a lo que se está decidiendo en otros planos, ¿no? Como que estamos destinados en definitiva a ser títeres, ¿no? de quienes de verdad están jugando en la cancha universal, ¿no? Y a su vez eso lo relaciono también, a partir de lo que ustedes han señalado aquí, con el gozo de una madre que hace unos años acá en Chile expresaba su felicidad porque podía ver en tiempo real, en la pantalla de un computador, lo que estaba haciendo su bebé, su niño, su niña en el jardín infantil, no sé, porque se instalaron cámaras, ¿no? Para que los papás pudieran ver lo que estaban haciendo efectivamente los pequeños cuando están durmiendo, cuando están jugando, cuando están comiendo. Y no se cuestionaba que, no sé, que esos sistemas de vigilancia permitían también a su vez, valga la redundancia, vigilar a quienes hacían el trabajo en ese momento, ¿no? Por la parvularia, que no sé. Son reflexiones obviamente que están aquí dando vueltas y que me dan vuelta a mí y que me llevan a preguntarme si acaso efectivamente en la literatura o en la narrativa actual chilena estos hijos en definitiva están dando cuenta de ello o nadie está asumiendo desde el punto de vista de la narrativa, de la literatura, nadie está asumiendo, no sé, me pareció entender algo así como un desafío que está planteando Diego para quienes escriben hoy, ¿no? Son cosas que me dan vuelta, ¿no? No es necesario que las respondan inmediatamente, pero también las pueden tomar. Vamos a pedirle perdón a nuestros amigos. Yo no sé, esto no se puede... Así nomás entonces... Por favor, Sí, ¿tu nombre, juez? Aníbal Esteves. Aníbal Esteves, por favor. Desde luego, este esquema de la utopía, contrautopía, son temas que no son menores, ¿cierto? Que siempre van a golpear poderosamente el corazón humano. Ahora, se me ocurre todo un esquema de ideas que voy a intentar organizarlo un poco y debido al tiempo, ¿cierto? Cuando el profesor plantea la obra de Bloch, ¿cierto? Particularmente el Principio de Esperanza, se viene a la mente al tiro una idea maravillosa que en filosofía quizá no se trabaje tanto, que Bloch denomina un concepto denominado democracia mística, donde pareciera que la cabeza de Jesucristo, como la cabeza jerárquica de la iglesia ideal, de la Jerusalén celestial, se diluye en favor al desarrollo de la comunidad, con un patrón ideológico de absoluta igualdad. Por una parte, eso, lo de Bloch. El profesor, ¿cierto?, decía también películas maravillosas como Blade Runner, donde vemos un control, una ciudad de un futurismo apocalíptico agobiante, donde vemos que hay una globalización enfermiza, subyugante, está lo replicante, ¿cierto? Estos androides que pareciera que tuvieran una humanidad mayor que los seres humanos de carne y hueso. Por otra parte, eso. Y también recordando palabras de Percy Shelley, el famoso romántico inglés, ¿cierto?, del siglo XIX, maravilloso, que hablaba algo así como que expresaba una utopía a futuro cuando decía: cuando tronos, estados, altares y prisiones solo sean un recuerdo remoto de épocas pasadas. Y finalmente decir que quizá la utopía anhelada de la humanidad,
que está tan devastada por el planeta, por la voluntad de poder de la humanidad, por esas subyugaciones tremendas, por ese asesinato inconmensurable de las guerras mundiales, quizás la próxima utopía no deba ser ya buscada en la Tierra, sino que más allá de las estrellas, una utopía galáctica. Eso, gracias. Claramente, digamos, ¿hay alguien más que quiera o le damos el paso a nuestros expositores? Sí, por favor. Si quieren comentar lo que... ¿Aníbal? Sí. ¿Aníbal? Sí. Bueno, más allá de la estrella veremos. Es un lindo sueño. No, yo comparto completamente contigo. O sea, la idea del blog era esa, era encontrar... Él plantea la utopía como horizonte de utopía. Él no plantea jamás la utopía como esta otra cosa terrible. Perdona, yo Platón no menos que el amor, ni menos que la campanera. Como esta cosa de esa isla especial, sino, jamás en Bloch hubo una isla especial. Lo que hay es un sueño, es un horizonte de utopía, y esta fuerza que decíamos que la parafina del pobre es el hambre, es la pulsión del hambre, y la necesidad de sueño. Entonces, cuando tú me preguntas, claro, si volviera a mi época utópica, y bueno, sigo buscando, paso escribiendo sobre utopía, pero lo que yo veo es que el mundo de hoy es bastante terriblemente antiutópico, o sea, es terriblemente contrautópico. Y lo estamos viendo, perdone que yo me meta un poco en la actualidad, estamos viendo hoy día que, yo digo, esta democracia está completamente comprada por los bancos, yo diríamos democracia bancaria, no hay ninguna novedad, no inventé nada, lo he copiado de 10.000 escritores, nada más rico que plagiar, lo plagio sin ningún problema. Entonces, pero la verdad es que estamos en un momento muy fregado. Ahora es un momento que, como tú bien dices, se puede salir, buscando horizontes de esperanza. Pero hoy día los horizontes de esperanza ya no pueden ser el encuentro cristiano-marxista, o como decía mi amigo Bosco Barra, que era presidente de un partido que se llamaba la Izquierda Cristiana, que se desapareció, era muy pequeño, que decía el cristianismo es la utopía de la igualdad y el socialismo es la manera concreta de hacerlo. Yo creo que ambos fracasaron, o sea, seamos honestos, o sea, toda nuestra búsqueda fue terriblemente fracasada. O sea, uno te da, es bonito lo que tú conversabas, la nueva generación, bueno, mi hijo es escritor de la nueva generación, uno ve que él tiene una tremenda ruptura con nosotros, o sea, por un poco tu tema, o sea, la nueva generación literaria está con una ruptura enorme con la vieja generación que somos nosotros, como los viejos de la UP, que tenemos puros recuerdos, andamos mirando para atrás. Bueno, a mí no me importa nada, yo acepto perfectamente que no se mira nada para adelante, yo miro para atrás. No tengo capacidad utópica, tengo una capacidad histórica. O sea, a mí me interesa más el pasado que el presente, pues, como que el presente lo veo como muy desesperanzador. Ahora, algo va a aparecer. Bueno, el drama de también, para terminar con la otra idea que yo siempre la estoy pensando ahora, el drama es también esta nueva gente. Hicimos una cosa muy simple, fíjate, la otra vez la estuve leyendo. En el fondo, los grandes personajes de la historia de Chile a los 50 años ya estaban viejísimos. Y yo ya tengo 75 y todavía no estoy viejo. Y vamos a llegar hasta los 100 y tanto. Debiera tratar la nueva literatura de utopía, también esto que está ocurriendo. Que una generación muy... Bueno, para terminar, la más criminal de todas se llama la señora Lagarde, no sé si la han visto, una que es del FMI. Porque hoy día los buenos literatos son del FMI, hay que leerlos por ahí porque son los que verdaderamente mandan. Entonces, esta señora de la FMI de repente dice una cosa que es cierta. Va a llegar a tal cantidad de viejos que sería bueno matarlo. Pero no se atrevió. No se atrevió a decirlo así como lo digo yo. Sí. Sería bueno darle un sombra. Entonces, claro, pero lo que está diciendo es eso. Entonces, ese es un drama también que empieza a ocurrir. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar la muerte? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Y bueno, en ese sentido, mi gran autor, Ender Bloch, porque es marxista, no terminó nunca cristiano, no terminó nunca encontrarle el sentido a la muerte, que es la gran antiutopía y la gran falta. Ahora, el otro drama es que, un poco lo que tú dijiste, está la obra de Huxley. En el fondo, la obra de Huxley a mí lo que más me impresionó es de los alfa a los delta. Como los delta son los proletas atrasados mentales,
pero están contentos siendo proletarios zapatados, hace un poco, ¿no? Son down, son verdaderamente down. Entonces, una sociedad clasista tan frágil, ustedes no piensan un poco que en ese sentido Hartley hoy día es exactamente igual. Piensa usted, la sociedad chilena es terriblemente oligarca. Yo como me dedico a la historia, es igual, bueno, con diferencias históricas, claro, de tiempo, es igual a la época parlamentaria. Chile no ha cambiado nada. Tenemos la oligarquía más cerrada, queridos amigos, tenemos la oligarquía más cerrada, y una oligarquía muy inteligente, que va a sobrevivir hasta esta historia que tenemos ahora de corrupción, que ya no se salva a nadie, pero falta que te cualquiera está en la lista, cualquier tonto que haya hecho boleta. De verdad, una sociedad de este tipo termina no en la guillotina, como sueñan en internet. Internet es que es también una cosa fenomenal. En internet yo me dedico mucho, yo me dedico todo el día a internet, yo soy ocioso. Entonces, lo paso fantástico viendo los Facebook. Oye, pero qué poco original son los Facebook, ¿no? Y qué poco original es el Peter, yo no sé hacer Peter. Peter es a los que le gusta la fama. No puedo tener 40.000 tontos que me sigan. Hay miles que me siguen, 40.000 tontos. O sea, qué poco original. El drama, te lo quería preguntar a ti, el drama de la nueva literatura chilena también, que yo creo que puede ser buena, pero que tiene poca entrada, hay poca originalidad, hay poca creatividad, hay pocos Bilbao, hay pocos Las Targas, hay pocos rebeldes. O sea, aquí el que desapareció con la contrautopía es el rebelde. Porque hasta lo peor ultra 1984 éramos rebeldes, puros rebeldes. En Fahrenheit también. Yo le decía, ¿será verdad que.? Bueno, parece que se dio la realidad, que bueno, termina. Sí. Pero rico verlos tanto, ¿eh? Ustedes, por lo menos darían para 10 libros de la literatura universal. En Fahrenheit 451. En la obra de Buckley, el sueño era que la gente que mantenía en los tres, en todas las constructopías, en la idea que había pensamiento, que había sueños despiertos, que había sueños de vigir, que había búsqueda. El drama que hoy día se ve poco, o nada. Yo para terminar con una cosa política, yo me reía, man. Oye, imagínate en Perú están eligiendo entre la hija de Fujimori y el atrasado brutal de Kuczynski, Kakashi, no sé cuánto se llama, y el imbécil de, ese maldito de Alan García, que por suerte desapareció de la historia. Un maldito personaje inteligente. Pero imagínense, estamos eligiendo monstruos. Muy bien.